cómo pasaron el 4 de julio. Espero que muy bien, que este año se hayan podido ver los fuegos artificiales que el año pasado pues no tuvimos, pero qué lindo es poder celebrar un año más de independencia de este país, un país que nos trajo, al que venimos, perdón, a donde Dios nos trajo y pues hemos visto la misericordia y el amor de Dios acá, más que agradecidas todas por un país tan bello como este, ¿cierto? Vamos hoy, Angelita, pues a ir a seguir, vamos a continuar con nuestro estudio en el primer capítulo de la epístola de Pablo a los romanos. Entonces vamos a continuar con el versículo 18. Habíamos visto hasta la semana pasada el versículo hasta el 17. Entonces vamos hoy a empezar con el versículo 18 a ver si alcanzamos hasta el 32 o bueno, hasta donde alcancemos. 32 es el último versículo del capítulo. Entonces ya, bueno, Padre de los cielos, gracias te damos porque, como dicen estas alabanzas, solo nosotros queremos verte a ti, Señor. Que nosotros te podamos dar la gloria, Señor, la alabanza a ti, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, que disponemos, Señor, no solamente en tiempo, sino también en nuestro corazón, Señor. Sé tú hablándonos, sé tú, Señor, plantando, Señor, esa tierra fértil que ya hay en nuestro corazón, que es desde el amor que te tenemos a ti, Señor, que podamos crecer espiritualmente cada día más con estas enseñanzas, Señor. Gracias te damos por la palabra de Dios, gracias te damos por este gran apóstol Pablo, Señor, que nos dejó escrito, Señor, porque tú lo usaste a él como medio, Señor, estas increíbles, Señor, increíbles doctrinas, Señor, estas enseñanzas tan certeras de quién eres tú, Señor, y quiénes somos nosotros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces dice el versículo 18. La Biblia lo divide esta partecita y es como está en la Biblia, dice la revelación natural de Dios. Es como está escrito en la Biblia, dice, versículo 18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí lo que Pablo está hablando es de la revelación de la ira de Dios contra la injusticia. Es una revelación contra el pecado del mundo. En realidad, la injusticia es en base al pecado. Si fuéramos justos, no tendríamos pecado, ¿cierto? Entonces, desde este versículo hasta casi el capítulo 3, como el versículo aproximadamente el versículo 20, él está hablando del pecado y de la injusticia. Está mostrándonos que nosotros como seres humanos somos pecadores, que el hombre es pecador, que el mundo en el que vivimos y el mundo como tal es culpable ante los ojos de Dios. Entonces, por lo tanto, necesitamos la justicia de Dios. Necesitamos la justicia de Dios porque nosotros somos culpables. Pues lo vemos. Se necesita, si no hubiera justicia, no sabríamos si hay personas que son culpables o inocentes en un juicio, ¿cierto? Para poder saber si una persona es culpable o inocente en un juicio, pues tiene que haber una justicia. Y aquí es lo mismo, para poder saber si somos nosotros, hay una justicia de Dios porque nosotros somos personas pecadoras, estamos en un mundo de pecado, entonces somos culpables ante Dios. Aquí Pablo en estos versículos, sobre todo en estos que restan de este capítulo, no trata de explicar o de comprobar que el hombre es un pecador. Ya sabemos que el hombre es un pecador. Él solamente está exponiendo, y lo vamos a ver a medida que vamos avanzando, el hecho de que somos pecadores. No está comprobando que somos pecadores porque lo somos. Él muestra que necesitamos la revelación de la justicia de Dios. Pero también él muestra en estos versículos que necesitamos la revelación de la ira de Dios contra el pecado del género humano. Dios no está enojado con el género humano, Dios está enojado contra el pecado de lo que hacemos nosotros como seres humanos. Entonces, en la primera parte de este versículo dice, porque la ira de Dios se revela. Ahora, si nosotros queremos saber qué es realmente lo que significa la salvación, si realmente queremos saber qué es salvación, tenemos que saber de qué nos tenemos que salvar. Y es necesario saber que para salvarnos de algo tenemos que hacer algo malo. Para hacer algo malo tenemos que reconocer que hemos pecado, que el pecado es malo. Si nosotros reconocemos eso, por eso es que está la diferencia de los que, cuando nosotros
podemos entender el mensaje del Evangelio. Cuando nosotros a través del Espíritu Santo comprendemos por fin el mensaje del Evangelio, tenemos una revelación de nuestro pecado. En realidad lo que hace el Espíritu Santo es revelarnos el pecado, y al revelarnos el pecado, nuestro pecado, entonces nosotros podemos reconocer que necesitamos a Dios como Salvador, como nuestro Dios, como nuestro Señor Jesucristo. Mientras nosotros no pensamos que tengamos que ser salvadas, mientras que nosotros pensamos que lo que estamos haciendo está correcto, que no tenemos conciencia de pecado, pues no necesitamos salvación. Creo que queda eso claro. Pero debemos saber que el pecado es malo. ¿Cuán malo es el pecado? Tan malo que necesita una salvación. Pero hay una santa ira. Hay una santa ira de Dios. Dios, Él castiga hacia el pecado, no castiga nada más. No es el Dios malo del Antiguo Testamento, un Dios de ira y de misericordia, como lo dicen las personas. Él tiene ira contra lo malo. ¿Por qué? Porque lo malo es contrario a la justicia de Dios. O sea que cuando hablamos de el pecado y la justicia de Dios, si estuvieran en una balanza, la única manera de lograr que haya justicia es si hay pecado. O sea, no habría otra manera. Entonces, a uno entiende claramente, eso lo entendemos nosotros claramente cuando por fin el Espíritu Santo nos trae revelación de pecado, y es cuando nosotros tomamos la decisión de recibir al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Ahora, la segunda parte del versículo, otra frase que hay ahí dice, está siendo revelada la ira de Dios. La ira de Dios es contra qué? Contra la humanidad pecadora. La ira de Dios es más que un sentimiento de Dios, es una, es una ira santa por el pecado que nosotros hemos cometido, por el pecado que cometemos, porque, como le digo, el pecado es lo contrario a la santidad de Dios. Ahora, quizás dice, la segunda parte dice, está siendo revelada. ¿Qué significa eso? Que de alguna manera, en base a esa ira de Dios, Él nos está dando una respuesta. Hacemos lo malo y el Señor nos responde diciendo, yo estoy enojado. En el Antiguo Testamento mucha gente dice, ay no, ahí hay un Dios de ira, un Dios vengador, un Dios castigador. Como lo hemos oído, yo creo tantas y tantas veces. De hecho, yo tenía la misma idea, no lo puedo negar, muchos años atrás tenía la idea de esto. Yo leía el Antiguo Testamento y me encantaba leerlo, porque me parecía una historia, me encanta la historia. Entonces yo lo leía y yo decía, wow, Dios es bien bravo, qué miedo de Dios, y le tenía ese miedo a Él, porque leía todas las cosas. Pero el Nuevo Testamento no nos muestra un Dios así. El Nuevo Testamento nos presenta un Dios de amor. Pero no puede haber un Dios de amor si no hay un Dios de ira, un Dios que está en contra del pecado. No puede haber amor sin que haya el pecado, porque el amor es lo que hace que nosotros podamos ser salvados. Entonces, a las dos partes, así sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, nosotros estamos viendo la ira de Dios, estamos hablando de la ira de Dios, porque la ira de Dios se muestra tanto en el Nuevo Testamento que nos entrega a su Hijo para que esa ira que Él tiene sea derramada totalmente sobre su Hijo y nosotros podamos ser salvados. A la gente ahora, hoy día, en esta sociedad en la que nosotros vivimos, le desagrada, no le molesta, no le importa la insistencia de Dios ante la maldad. Han llegado un momento tal, y lo vamos a ver más adelante en los versículos, que, ay, ¿qué tiene de mal? ¿No lo han oído ustedes todo el tiempo? Todo el mundo lo hace. Ay, eso es lo que ahora se hace. Eso era 2000 años atrás. Eso era cuando Jesucristo pisaba la tierra, que era el mundo diferente. Pero no, nosotros tenemos que saber que el pecado es pecado en el 2000 antes de Cristo, en el año 1 después de Cristo, y hoy en el 2021. Lo que es pecado, y Dios está en contra de eso, y Dios muestra su ira con respecto a eso. Él no cambia. Dios es misericordioso, pero Él no es indulgente con el pecado. Lo que pasa es que Él es misericordioso y nos dio a su Hijo para que muriera por los pecados y nosotros pudiéramos estar lavados y limpios. O sea que el Evangelio de Jesucristo bajo ninguna circunstancia ha cambiado la actitud de Dios ante el pecado. Solamente que el Evangelio de Jesucristo ha hecho posible que Dios, nuestro Padre, nuestro amoroso Creador,
nos acepte a través de la sangre de Jesucristo. Nos acepta a través de el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Él toda su ira la puso en esa cruz. Toda la ira de Dios la puso en esa cruz para que Jesucristo pusiera todo el amor de Él también en esa cruz y nosotros pudiéramos ser tratados. Ahí en esa cruz se unió la ira de Dios con el amor de Dios. Y ahí es cuando nosotros podemos tener la salvación. O sea que eso es lo que ha hecho posible el Evangelio. Por eso que hablamos del Evangelio, que es la revelación de la verdad, la revelación de la vida, la revelación de la luz, la revelación del camino. Y todas estas cosas no son más que Jesucristo, no son sino una persona, que es el Señor Jesucristo. Nosotros somos aceptados, amados a través de nuestro Señor Jesucristo, porque éramos pecadores. Todo pecador debe temer a dos cosas, o temer a la justicia de Dios, o temer a la ira de Dios. Nosotros hemos temido a la justicia de Dios. Nosotros tenemos la justicia de Dios ahora. Hemos sido justificados a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero si nosotros no hubiéramos tenido esa justificación a través de esa sangre, nosotros íbamos a tener la ira de Dios en el futuro. Lo sabemos, va a haber un juicio. Va a haber un juicio y en ese juicio ante el gran trono blanco, la ira de Dios se va a ver revelar. Y ambas cosas se van a revelar desde el cielo y en el cielo. Entonces, de acuerdo a lo que dice aquí Pablo, el juicio de Dios es revelado desde el cielo contra todo pecado, contra toda impiedad. Y todo lo que está en contra de Dios es impiedad. El mismo desconocimiento, o la misma, no desconocimiento, sino la misma no aceptación de la existencia misma de Dios es un pecado. El mismo hecho de que nosotros no aceptemos esto, de que haya personas que no lo aceptan, eso es pecado. Sigue diciendo en este versículo, la injusticia. La injusticia a la que se refiere en este versículo es contra el hombre. La injusticia que hacemos es de un hombre contra hombre. Y la impiedad es la que hacemos en contra de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que yo estoy queriendo decir? No es que yo lo estoy queriendo decir, es que lo que Pablo quería decir. Que lo que él quería decir es que nosotros no podemos negar la soberanía de Dios. No la podemos negar bajo ninguna circunstancia. Nosotros somos injustos con los hombres de esta manera, una manera horizontal unos con otros, pero tenemos impiedad de esta manera para con Dios. Y la justicia de Dios y la ira de Dios se muestra cuando nosotros hacemos, o sea, cuando Él puede ver esto por lo que le hacemos a nuestros semejantes. Espero que les haya quedado claro, porque así yo lo entendí y ahora como que se me revela de una manera más clara. Dios aborrece la injusticia y todos lo sabemos, y Él la va a juzgar. Hay muchas personas que piensan que su maldad no se va a ver, que su maldad no va a ser conocida. Pero es tonto pensar en eso, porque va a ser revelada. Va a ser revelada ante Dios y la ira de Dios, que es lo más importante, va a ser revelado contra esta persona. Todos aquellos que detienen la verdad divina porque están pecando, todos aquellos que no aceptan a Dios porque están pecando, van a caer bajo el juicio de Dios. Y lo sabemos, nosotros lo sabemos claramente. Entonces, una vez que ya está explicado, voy a volverles a leer el versículo. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, ¿contra quién se revela la ira de Dios? Contra los hombres. ¿Por qué? Porque somos impíos e injustos. Somos impíos delante de Dios e injustos con nuestros hermanos. Y a veces, como lo sigue diciendo como lo dice aquí, detenemos con injusticia la verdad. Sigue diciendo Romanos en el versículo 19 y 20 que los puse juntos. Porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo invisible de Él,
su eterno poder y su deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa, nos está diciendo Pablo. Sabemos que hay una revelación original de Dios. Lo vemos en el universo en el que vivimos. La formación de los planetas, la forma en que está sustentado cada uno de ellos sin que se cultiven unos con otros, sin que se caigan, sin que se exploten. La distancia del Sol a la Tierra no está tan lejos que no nos pueda dar el calor que necesitamos, ni tan cerca que nos apachurre el calor. Entonces, achicharre, perdón, no apachurre. Entonces, empecemos por eso. Veamos la naturaleza, lo que vemos. El mar tiene límites. El mar le dijo, hasta Dios dice en su palabra, hasta aquí te puso el límite. Y hay un límite. Los ríos, la manera en que corren los ríos, la manera en que desembocan al mar, la manera en que llueve y la lluvia se recicla porque sube, se vuelve a convertir en qué? En humedad, y esa humedad vuelve y cae. Todo esto, los árboles, las montañas, los volcanes, todo lo que vemos, los animales que sin lugar a dudas lo podemos ver, ¿cierto? La naturaleza es absolutamente maravillosa. Todas estas cosas nos hablan en cuanto a Dios. Nos hablan en cuanto a su persona. Nos hablan en cuanto a su poder. Todas esas cosas que han visto visibles desde el tiempo en el mundo. Desde que el mundo fue creado, esta revelación de Dios en la naturaleza ha estado. Eso hablando de las cosas visibles. Ahora, ¿cómo podemos ver las cosas invisibles de que habla este versículo? Las cosas invisibles es esa luz oscura o esa luz confusa de la naturaleza. ¿Qué nos referimos? No dice las cosas visibles, lo que nosotros podemos palpar un árbol, pero podemos ver cosas invisibles de la naturaleza como son los vientos que van de un lado a otro, como son los truenos. Son visibles cuando lo vemos, pero son invisibles porque no sabemos en qué momento van a suceder. La naturaleza es buena, pero la naturaleza puede ser mortal, lo sabemos, ¿cierto? Nosotros vivimos en esta zona de huracanes. Nosotros hemos visto devastación por inundaciones, por huracanes, por maremotos, por volcanes. Nosotros sabemos que la naturaleza es buena, que la creación de Dios es buena, pero también vemos que la naturaleza tiene su lado invisible, oscuro, ¿cierto? La creación es una luz clara de la revelación de Dios, que declara que hay un Dios que es invisible. Lo invisible de Dios es lo que es esto que nosotros no podemos ver de Él, pero que también está ahí. Toda la creación nos revela a Dios. Mire lo que dice, y lo vemos claramente en la Biblia, lo vemos en muchos versículos de la Biblia, saqué algunos. Salmo 8:3 dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formas. Le estaba hablando David al Señor, él estaba maravillado. En el Salmo 19 del versículo 1 al 3 le dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. ¿Es acaso que David tenía algo especial? ¿Que él podía ver eso y nosotros el resto de los seres humanos no? Por supuesto que no. El Señor se ha revelado a nosotros. La parte visible de Dios se ha revelado en la naturaleza y la parte invisible de Dios se ha revelado porque Él es el creador, porque Él tiene el poder. Mire lo que sigue diciendo la palabra de Dios con respecto a eso, a esto. En Hechos 14:17, ahí está hablando Pablo y dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, hablando de Jesucristo, haciendo bien, hablando, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría en nuestros corazones. Él está hablando aquí de ese Dios trino, Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo. Él dice aquí que nos daba lluvias del cielo, que le hacía testimonio, que él era su propio testimonio.
que nos llenaba de sustento y de alegría en nuestros corazones. En Hechos 17:29 también Pablo dice algo similar. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, u plata, u piedra, pues escultura de arte y de imaginación de hombres. En otras palabras, él podía ver que el Señor estaba por encima de todas las cosas, de toda piedra preciosa, aún encima de toda escultura de arte que un ser humano pueda hacer, Dios está por encima de eso. Además, él dice, más adelante, dice, su eterno poder y su deidad. Eso es lo que es el Señor. Nosotros podemos ver el poder de Dios en la naturaleza. La creación revela el poder y la existencia inmutable de Dios. No hay posibilidad de decir no. Dios se nos ha revelado, así como se nos revela a nosotros, se le reveló a Pablo, se le reveló a David, escribe esos salmos tan preciosos. No fue solo a él se ha revelado a toda la naturaleza, a las tribus, a la gente que no conoce a Dios, a la gente que no conoce a Jesús. Todavía saben que hay un ser superior, un creador, un ser que los tiene en sus manos, un ser al cual deben honrar, adorar y venerar. El Señor se revela. Y eso es lo que nos está hablando Pablo. Que aun cuando el Señor se revela en su creación, nosotros, los seres humanos, desde la misma casi creación del mundo, no nos hemos guardado de la idolatría. Si vemos a través del mundo antiguo, había idolatría y ahorita hay un ateísmo, ¿cierto? El hombre antiguo idolatraba y el hombre de ahora no cree, pero sigue siendo lo mismo, en el sentido de que aunque hay revelación de Dios, el hombre no quiere aceptar. La última parte de este versículo dice, de modo que no tienen espíritu. En el versículo 20, la creación revela con tanta claridad al Señor. La creación revela con tanta claridad a Dios que nosotros, como seres humanos, no tenemos espíritu. En esta parte de la escritura es lo que nos determina. Es como la base, es como lo que nos dice el fundamento histórico del pecado del hombre está acá. Porque aun cuando me he revelado como Dios, no me han tenido en cuenta. No es porque los hombres no fueran ignorantes de que existía Dios, porque Dios se había revelado. La rebelión del hombre desde el principio ha sido una rebelión voluntaria. La rebelión del hombre desde el principio ha sido una rebelión en contra de la luz. Ha preferido ir a la tiniebla, al oscuro, que a la luz. Y esto es lo que aquí nos habla Pablo. Entonces, Pablo nos dice hasta ahora, nos dice que hay una rebelión natural de Dios, que nosotros lo podemos ver en la naturaleza, pero sin embargo, nosotros como hombres nos desviamos. Él nos dice que nosotros podemos ver el poder visible e invisible de Dios a través de la naturaleza. Sin embargo, nos velamos. En lugar de nosotros, al ver la revelación de Dios, en lugar de doblarnos ante nuestro Creador de rodillas, agradecerle y estar así doblegados a Él, lo que hacemos es, en lugar de eso, que nos rebelamos a Él. Nos rebelamos contra el Creador. Incluso cuando vino el mismo Señor Jesucristo, se rebelaron. Él se hizo hombre, caminó sobre la tierra, caminó con la debilidad humana que tenemos los seres humanos, porque somos débiles en comparación con Dios, por supuesto. Sufrió, murió en la cruz para revelar el amor de Dios. Sin embargo, ni aún así hemos logrado entender. Nosotros ya, pero digo, cuando hablamos de hemos logrado la humanidad en general. Vemos que Dios se revela en la naturaleza y aún así no lo entendemos. Nos envía a su Hijo único y aún así no lo aceptamos. Vemos el arco iris, ¿cómo no vamos a pensar que Dios es?
pero también vemos una tempestad. No siempre la naturaleza es buena. Por eso es que el amor de Dios se revela en un lugar específico para cada uno de nosotros, es en la cruz de Cristo. Ahora, si vemos en la Biblia hay una partecita que dice la respuesta del ser humano. Vamos a leer, y voy a leerles el versículo 21 al 23. Y cuando lo lea, voy a leer despacio y cuidadosamente, pero vamos a ver si ustedes captan las 7, ¿qué diríamos? Pasos. 7, sí, como cuando uno va en una escalera y estamos aquí con respecto a Dios, y cómo empezamos a bajar para llegar aquí con respecto al diablo. En estos 3 versículos hay 7 pasos descendentes hacia el pecado. Perdónenme un segundo. O por decirlo de otra manera, 7 pasos descendientes de estar con Dios y llegar a estar con el maligno Satanás. Vamos a ver si los captan, ojalá los capten y los puedan escribir cuando yo los esté hablando, me digan, chequen todo lo que yo les estoy diciendo. Entonces dice el versículo 23 de Romanos 1, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Podemos ver de esto que acabamos de leer. Lo primero que podemos ver en estos versículos que acabamos de leer es que estos versículos contradicen totalmente la hipótesis de la evolución. ¿No creen? El hombre no está matando, ni físicamente ni moralmente, ni siquiera intelectualmente, ni siquiera espiritualmente. La propensión del hombre es ir hacia abajo. Pareciera que estuviéramos avanzando, pero no es así. Cuando nosotros vemos que el hombre, de acuerdo a lo que nos han enseñado de la teoría de la evolución del cavernícola o el hombre antiguo, empezó a desarrollar habilidades tanto aquí como aquí para irse convirtiendo en lo que somos ahora. Eso es lo que dice la teoría, ¿cierto? Pero podemos ver que, por el contrario, nosotros hoy estamos más lejos de Dios que antes. Y cuando hablo nosotros, no estoy hablando de tú y yo, estoy hablando de nosotros como humanidad. Nosotros estamos más lejos de Dios que cuando en toda la historia. Entre más avanza el mundo, más alejados estamos de Dios. A veces si ustedes ven y si le ponen atención y si de pronto oyen y ven documentales sobre tribus indígenas en Amazonas o en otras regiones, ellos adoran a un solo Dios. No conocen al Dios, pero aman la naturaleza. Y a través de la naturaleza, a través de lo que ven, ellos adoran a un ser supremo. Nosotros no estamos haciendo eso. Entre más avanzados, más tecnología tengamos, más nos separamos de él. Y los 7 pasos que yo les dije, que van conduciendo a la oscuridad, y la oscuridad es donde está Satanás, la luz es Dios, entonces lo contrario a Dios es la oscuridad, ¿cierto? Hablamos que la oscuridad o las tinieblas, hablamos en Juan, que el pecado es tinieblas, oscuridad, pero ¿quién es el rey, el que nos hace pecar, el que permite el que se pone feliz cuando pecamos? Es el príncipe de las tinieblas, que es Satanás. Entonces, hay 7 pasos en estos versículos que nos están alejando de Dios en forma descendente para traernos a Satanás. Y se los voy a nombrar. Yo sé que ustedes todos los cogieron. Número 1, pues habiendo conocido a Dios, es el primer paso.
Podemos decir mejor conociendo. De pronto sería la mejor manera de decirlo. Y yo no estoy hablando de un conocimiento íntimo, personal. Estoy hablando conocerlo a Él a través de la naturaleza. Vieron su poder creativo. En la escritura nosotros vemos que el hombre siempre tuvo una revelación de Dios. Pero el hombre mismo ha determinado a apartarse de Él. Desde el huerto del Edén, desde la caída del huerto del Edén, Adán y Eva tenían una revelación total y absoluta de Dios. Pero ¿qué hicieron? Decidieron sencillamente caer, decidieron sencillamente apartarse del conocimiento de Dios y de la comunión con Él. O sea que ellos cayeron de ese conocimiento de Dios y de esa esfera de la comunión de Dios. Número 2, el segundo paso. O sea que ya vamos un pasito más abajo llegando a donde está el príncipe de las tinieblas. No le glorificaron como a Dios. Me imagino que lo están tachando, pero me imagino que ustedes lo tenían perfecto. No le dieron el debido lugar al hombre. El hombre, y cuando estamos hablando, sigo insistiendo que cuando hablamos del hombre, estamos hablando de la humanidad en general. No ha glorificado. Ha tomado la determinación de ser independiente, autosuficiente y altivo. Ha tomado la determinación de ser soberbio e independiente. ¿No se han dado cuenta que la mayoría, no digo todos, pero la mayoría de los grandes científicos, la mayoría de la gente que entre más tiene conocimiento intelectual, más se aleja de Dios? Se cree más, tal, no sé qué es lo que pasa, pero más se alejan de Él. No digo que todos, hay científicos muy famosos, hay gente muy intelectuales, muy destacados, que aman a Dios, que han puesto al Creador en su puesto. Podemos decir alguien como Albert Einstein. Ustedes no saben, él no quiso ayudar fue llamado para ayudar con la bomba atómica y él no quiso, porque él sabía que él no iba a trabajar para algo que fuera a destruir. Y él en muchas partes habla. Y pues este es uno que se me ocurre ahorita, pero podemos nombrar mucho. O sea que ese es el segundo paso. Vamos más para abajo. No darle gloria a Dios. Sentirnos independientes de convertirnos en los propios dioses. El tercer paso. Tercer escalinato, ¿no? Hablemos de escalinati. Es, no le dieron gracias a Dios. Cuando nosotros dejamos de darle gracias a Dios, estamos aceptando que no tenemos una buena relación con Dios. Cuando nosotros no le damos gracias a Dios por las cosas, creemos que nos merecemos. Nosotros como cristianos, en nuestra vida cristiana, dar gracias es una parte maravillosa y más importante de la vida cristiana. Porque hemos aprendido a reconocer que todo somos de Él, que todo se lo debemos a Él, que todo le pertenece a Él. Mire lo que dice Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:18. Dice, da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios, con vosotros en Cristo Jesús. La ingratitud es uno de los peores pecados. Dice, encontré algo que decía William Shakespeare con respecto a esto, y dice, aborrezco uno de los peores pecados, aborrezco más la ingratitud en un hombre que la mentira, la vanidad, la murmuración, la borrachera o cualquier otra mancha de vicio. O sea que la ingratitud es un pecado bien terrible. Acuérdense que el Señor Jesucristo sanó a cuántos leprosos, a 10. Sin embargo, solo uno de 10 volvió para darle la gracia. No es nada nuevo, es notorio.
ya podemos ver que uno de 10, un 10% somos agradecidos. Y a veces no de todo. El número 4. One second. Están de que lo voy a estudiar para otro. Perdónenme. Número 4. El cuarto peldaño de la escalera que vamos bajando es, sino que se envanecieron en sus razonamientos. La palabra que se usa o el verbo que usa aquí Pablo para envanecer es el mismo, es la misma palabra que se utiliza para ídolo. O sea, que envanecerse es como crear nuestros ídolos, como nosotros crearnos como un ídolo. Y la palabra es mataía. Y nosotros habíamos oído esa palabra antes. Yo me acuerdo que, si mal no estoy, la estudiamos con Santiago, cuando estudiamos el libro de Santiago. Cuando nosotros nos envanecemos, nosotros nos estamos creando nuestros propios ídolos. Y ese ídolo generalmente es yo, el yo. Cuando nosotros nos rehusamos a mantener a nuestro Dios, a nuestro Señor en nuestros pensamientos, cuando nosotros nos rehusamos a utilizar nuestro tiempo más pensando en Él, nos envanecemos a nosotros. Si nosotros sacamos a Dios de nuestros pensamientos, si nosotros captamos nuestros pensamientos más en otras cosas que en Dios, estamos realmente envaneciendo, nos dice la palabra de Dios. Cada vez que sacamos a Dios de nuestros pensamientos, nos llenamos de nosotros. Entonces, miren lo que dice aquí, sino que se envanecieron en su razonamiento. Cuando nosotros razonamos y pensamos, mire, ¿cómo voy a hacer yo esto? ¿Cómo voy a arreglar yo esto? Eso es lo que hacemos. En lugar de eso, nosotros oramos y le decimos, Señor, ayúdame. ¿Qué puedo hacer acá? ¿Qué debo hacer aquí? ¿Cómo debo hacer esto? Una gran diferencia, ¿no les parece? Pero aquí él dice que, sino que se envanecieron estos razonamientos. Ese es el cuarto paso hacia abajo, el cuarto peldaño. Nosotros estamos descartando al Dios de la creación para tomar la decisión de hacerlo a nuestra manera. El quinto peldaño hacia abajo, y dice la palabra de Dios. Y su necio corazón fue oscurecido. Cuando hablamos de necio, quiere decir que no somos inteligentes, ¿cierto? Un necio es la persona que no es sabio, o sea, que no es inteligente. Y cuando hablamos de corazón, estamos hablando de la emoción, de la voluntad, del juicio. Entonces, si lo leyéramos de otra manera, mira cómo lo leeríamos. Y su no inteligente emoción, juicio y voluntad fue oscurecido. ¿Cómo les queda el versículo? En otras palabras, lo que estamos haciendo es recibiendo tinieblas espirituales. Nos estamos rebelando intelectualmente contra Dios. Y eso no fue el pasado. Eso no fue cuando Pablo escribió esto. Eso no fue que pasó solamente en el siglo I y eran los romanos, estos mugrosos, solamente pensaban así. No. Esto es de hoy, bro. Esto es no solamente de los romanos de esa época de Pablo. Esto es de hoy, de mí y de ti también. Porque a veces somos necias. A veces nuestro corazón es necio. Cuando nosotros somos necios en nuestro corazón, se va a producir. Entonces, tenemos que cuidar. Tenemos que estar pendientes de él. Cuando sucede eso, perdemos la habilidad para discernir la verdad y el error. Lo habíamos visto, lo aprendimos con Juan, lo aprendimos con Santiago. El Señor nos sigue hablando. Él nos sigue hablando que cuando no discernimos entre la verdad y el error, estamos oscurecidos. ¿Por qué? Porque somos necios. Que estamos poniendo primero a quién, el yo,
antes de Adán. Pero dice aquí en este versículo, por este motivo es que el Señor los dejó en que oscureciera su corazón, porque han rechazado la revelación de Dios, porque aceptamos los razonamientos de los hombres. ¿Cuánta gente, cuántas de nosotros no vemos hacia algo de Discovery Channel o una noticia o algo así? Y oímos lo que dice un científico, oímos lo que dice, qué sé yo, y lo creemos. Aún a veces sin encontrar lo que dice la palabra de Dios. O porque no conocemos la palabra de Dios, pero no importa, porque la palabra de Dios dice que el pueblo del Señor se perdió por falta de conocimiento. Entonces a veces creemos más a los científicos, a los intelectuales de nuestros días, a teorías o a ideologías que no sabemos que están en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no conocemos. Ese es el quinto paso hacia abajo. El sexto paso de peldaño estamos ya llegando casi que a las tinieblas total. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Sabe que la sabiduría es jactancia? Cuando nosotros nos jactamos de que sabemos mucho, eso es encontrarse bien. Dice la palabra de Dios que esto es locura para convivir. Cuando somos jactanciosos, Dios nos entiende. Para Dios eso es locura nuestra. Y si ustedes no me creen eso, miren lo que dice Pablo en Corintios 1:21. Puesto que el mundo mediante su sabiduría no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Lo que es locura para el hombre es lo que Dios usa. Y lo que es para nosotros normalidad es lo que es locura para Dios. Ese es el sexto. Y el último peldaño, ya llegando a la oscuridad, es cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes del hombre mortal, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Eso es lo que dice el versículo. En este mundo que nosotros vivimos, la gente hace caricaturas de Dios, hace imágenes de ídolos. ¿Cierto? Nosotros fuimos educadas todas en esa caricatura que han hecho de Dios, en esas imágenes que han hecho de Dios, en Jesucristo todo lacerado, maltratado y colgado en una cruz pálido, esquelético. Ese no es nuestro Señor Jesucristo. Pero eso fue lo que aprendimos. Esos santos. Eso es lo que nos están, lo que nos han mostrado. Pero no podemos más ver como eso es tan pagano como es tan pagano la diosa Artemisa o la diosa Venus. Es así de pagano que nosotros hacemos. No lo sabíamos. El Señor nos abrió el entendimiento, quitó esas vendas mágicas y hoy por hoy podemos entenderlo. Pero cuando estábamos en eso, ¿quién de nosotras no nos arrodillaban? ¿Quién de nosotras no hasta besaban? ¿Quién no iba a donde había ciertas imágenes que había que tocar la imagen o besar la imagen y pasear? Pero bueno, gracias al Señor en todo este tema. Pero es a lo que se está refiriendo aquí a Pablo. Y nosotros cuando estudiamos las iglesias de Apocalipsis, aprendimos que en ciudades como la ciudad de Éfeso habían inmensos templos, imágenes de ídolos paganos, imágenes que ni siquiera algunas eran bellas. Perdón, pero algunas no. Habían imágenes hermosas de diosas preciosas, pero habían unas imágenes que eran mitad ser humano y mitad animal. Los griegos hicieron que sus dioses se parecieran a seres humanos. Las diosas griegas y los dioses griegos eran hermosos, culturas hermosas. Los asirios, los egipcios y los babilonios, por su parte, hicieron que los dioses tuvieran aspectos de bestias, de aves y de reptiles. Pero lo que es peor, que los romanos combinaron estas dos cosas. Ellos pusieron a los seres humanos de los griegos
con las aves, los reptiles y las bestias de los asirios, y hicieron dioses, tanto dioses que estaban en contra de los dioses que ni siquiera, y era lo que adoraban, esas diosas que adoraban, esos dioses que ellos adoraban. Y la verdad es que el ser humano, la raza humana, no empezó como idólatra. La raza humana empezó creyendo en un solo Dios, en un solo, pero a medida que nos hemos ido desarrollando como culturalmente, hemos pasado a ser esto, a ser sencillamente idólatras. Y cuando somos idólatras, estamos dejando a Dios atrás. Entonces somos idólatras, nos estamos alejando de Él. Sabemos que el hombre primitivo era el hombre más antiguo de lo que conocemos, solamente creía en Dios, tenía solo un Dios. Pero a medida que fueron más, si uno ve todas las civilizaciones, los egipcios, los judíos, los egipcios, los griegos, los romanos, los asirios, todos tenían muchos dioses. Entonces, ¿a qué me refiero con todo esto? Porque el versículo lo dice, cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes del hombre mortal, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Mire lo que nos dice el profeta Isaías, él nos hace una invitación en Isaías 55, 6, 7, y dice, buscar al Señor mientras pueda ser allá. Llamarle en tanto que esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia el Señor. Y mire lo que sigue diciendo, el cual tendrá de él misericordia. Al Dios nuestro, el cual será generoso en perdonar. Esta es la invitación que nos hace Isaías. Pero ¿dónde tenemos ese Dios? Todos lo sabemos. Tenemos aquí de la cruz. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La cruz de nosotros. Allí es donde está el encuentro. Seguimos con el versículo 24. Entonces ya vimos con esos 7 pasos cómo llegamos de estar cerca de Dios a caer al pecado, estando cerca, ya estando cerca a Satanás. Bajamos considerablemente. Un retroceso. Y seguimos con ese retroceso del hombre en los siguientes versículos. Versículo 24. Dice, por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Esta declaración está mencionada tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La encontramos en Salmos 8:12 y también la encontramos en el libro de Hechos en el 7:42. Pero no es que Dios entregue a no es que Dios entregue al hombre, es Dios, es el hombre el que primero se ha entregado a sus pasiones. Es realmente el hombre el que se entrega a sus pasiones que no las puede contener. Esto es lo que sucede. La inmoralidad del hombre realmente y principalmente se mide por la perversión en el sexo. La inmoralidad, la sensualidad son el resultado de la idolatría. La idolatría y la gran inmoralidad que existe son el fruto nada menos y nada más del rechazo que tenemos. Es el fruto del rechazo que tenemos hacia la revelación. Esto es lo que sucede. Cuando nos rebelamos contra la revelación de Dios, nosotros nos volvemos idólatras e ignorantes. Y aquí dice este versículo, Dios los entregó. Es como que es un paso sigue al otro, es como una cadena que se está entretejiendo.
pero esta cadena se está tejiendo para que terminemos en un castigo. Esta cadena como que terminó de aprisionar al corazón. Esta cadena lo que hizo, lo que logró es que cada uno de los seres humanos fuera controlado por sus pasiones. Mire lo que dice Pablo en Efesios 4:19, los cuales, hablando de esta misma cosa, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Si vemos, aunque nos duela aceptarlo, una descripción terrible. Es una descripción horrible, es atroz, pero es lo que ha sucedido en la historia de la raza. Nosotros vemos en la Biblia el juicio del diluvio, ¿cierto? Vemos en la Biblia la destrucción de Sodoma y Gomorra. Ellos atestiguan estas cosas, la tremenda realidad de la impureza del ser humano. Toda impureza, según lo que aparece aquí, según lo que se ha demostrado, es que el principal motivo de la impureza es la perversión sexual. Cuando vemos en las religiones antiguas, y en las, no solamente en las religiones antiguas, pero más en las culturas antiguas, Grecia, como la perversidad sexual era terrible. Si ustedes han leído acerca de estas culturas, sobre todo entre más dinero, entre más poder tenían, que obrar la perversidad. Eran totalmente depravadas, extremadamente depravadas. Y aquí, en el libro de Hebreos, en el versículo 10, el capítulo 10, versículo 27, está hablando específicamente este escritor de esto. Habla del futuro de aquellos que pecan intencionalmente después de haber conocido la verdad. Y dice esto: una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esto es la único que podemos esperar si pasamos a él. Si una vez que conocemos la verdad, como dice la palabra aquí, y nosotros por algún motivo dejamos caer en estas depravadas, extremadamente depravadas actitudes, vicios, vamos a terminar en esto. No nosotras lindas, preciosas, conocemos al Señor y nos mantenemos santificadas, nos mantenemos en obediencia, nos mantenemos limpias, oramos, conocemos la palabra de Dios, somos obedientes, a ser obedientes, nada de esto nos va a pasar. Pero todos aquellos que no son, todos aquellos que conociendo la verdad, toman la decisión de hacerlo incorrecto. Dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Dice la palabra de Dios, que una horrenda expectación de juicio y de fuego ha de devorar. Me parece terriblemente triste oírlo, pero es lo que dice la palabra de Dios. Sí, tenemos que estudiarla, aprenderla, reconocer y reconocer que el pecado haya que. ¿Bien? Versículo 25 de Romanos 1 dice: ya que cambiaron, sigue hablando Pablo al respecto de las personas que están con esa mentalidad, las personas que están con esta depravación, las personas que no han reconocido a Dios, las personas que aunque lo han reconocido, siguen en esa manera de pensar y de actuar. Dice que Dios los entregó a la inmundicia de los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus cuerpos, sus propios cuerpos. Y el siguiente versículo, que es el que quiero leerles, quería relacionar uno con el otro, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. La primera frase de este versículo dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. En otras palabras, es que cambiaron a Dios por Satanás. Que le dieron la espalda a Dios por preferir al príncipe de este siglo. ¿Por qué? Porque él es el autor de la mentira. Él es el padre de la idolatría.
Dice en segunda parte del versículo, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Esta idolatría fue la que condujo a las profundidades de la degradación moral. Esta idolatría es lo que ha hecho que la degradación moral vaya cada vez peor, que esté cada vez más avanzada. Cuando idolatramos nuestros cuerpos, en lugar de idolatrar al Dios de los cielos y de la tierra. Eso lo está diciendo la palabra de Dios, solamente yo lo estoy diciendo. Yo les estoy siguiendo lo que dice, y es una palabra bien dura. Dice el siguiente versículo, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Por qué? Porque no tenemos discernimiento. Estoy hablando de cada una de nosotras, recuerden, estoy hablando, porque no tenemos, porque no tienen, porque están en oscuridad, porque se han entregado a sus pasiones, porque han cambiado a Dios. Dice que por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales, las que van en contra de la naturaleza. Dice pasiones vergonzosas. ¿No quiere decir pasiones de qué? De infamia. Algo que da vergüenza, que es como infame, terrible. Eso que más revela que una depravación total de la persona. Eso revela, aquí está hablando específicamente de la mujer, eso revela la depravación de la mujer. Acá está hablando no solamente de el deseíto, está hablando de más allá, no solamente un simple deseo, está hablando de esas pasiones desorbitadas. La cultura griega y la cultura romana se había visto muy dada a hacer este tipo de cosas. Acuérdese que Pablo está hablándole a los romanos, pero está hablando a los romanos que tenían la visión del mundo griego. O sea, que ellos cuando Pablo les está hablando, ellos saben de qué les está hablando. Ellos saben de qué Pablo está hablando. No está hablando como, ay, sí, sí, pero esos son ellos los de allá, yo no tengo ni idea. No. Los griegos y los romanos, los asirios y casi todas las culturas antiguas eran depravadas. Y no es que las de ahora, no sé, porque son, conocemos, oímos cosas que a nosotros nos aterran. Angelita misma dice, me aterra. ¿Y quién de nosotros nos aterra cuando oye cierto música? Pero dice que no han oído lo impropio. Dame un minutico, por favor. Oh, 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 oh. Un minutico, por favor. Ve. Ay, yo en mi cabrón no encuentro ahora sí, no encontraba la. Discúlpeme que tenía que hacer algo urgentísimo y ya. Bueno, entonces, íbamos en que
en que esa era la cultura. Esa era las culturas que ellos podían, o sea, cuando Pablo les hablaba de eso, ellos sabían exactamente qué les estaba hablando, porque ellos lo estaban viviendo, ahora vivimos una cultura similar, de manera diferente, similar. ¿Qué hay de diferencia entre lo que está diciendo Pablo en el siglo primero y lo que está diciendo ahora? Nada, en realidad nada. En realidad somos la sociedad como tal, una sociedad depravada, una sociedad que ha perdido la visión, que no tienen diferencia, que no disciernen, no tienen idea entre la diferencia entre lo bueno y lo malo. Por eso acá dice el versículo claramente que por eso los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. Dice, pues aún sus mujeres, es una frase que descubre las profundidades, hasta dónde hemos, hasta qué profundidad hemos descendido. La mujer que era considerada pura, la mujer que ha sido considerada pura, ¿cierto? Aún aquí Pablo dice que está siendo degradada. Aquí dice Pablo que podemos llegar a extremos a la misma medida del hombre. Y no estamos hablando de la mujer del siglo primero, estamos hablando de la mujer de siempre. Estamos hablando de lo que vemos ahora, que a uno se aterra y nos impresiona. Y yo creo, pastora, tengo, obviamente hasta el versículo, quería terminar, pero yo creo que es mejor dejarlo hasta ahí cuando tenemos tiempo para orar y seguimos mañana porque hay sobre todo dos versículos que me voy a demorar por lo menos 25 minutos en explicarlos y no quiero correr ahora. ¿Qué le parece? Si no puedo hacer hasta otro versículo, pero no, Sí, prefiero no correr. Apenas pasamos la mujer, hay que ver que los hombres también se encendieron hombres contra hombres. No, sí, y eso ahí vamos a ver más aún. Entonces, y sobre todo que hay unos versículos que tengo que explicarles como 15 cosas del versículo, entonces que yo prefiero hacérselos despacito. Y pues nos quedamos hoy con algo como saber que la degradación no es la del primer siglo, la degradación no fue ni siquiera la de Adán y Eva, desde Adán y Eva hubo Caín y Abel y después hubo todo lo que pasó, el diluvio, sin embargo, Sodoma y Gomorra, y aquí hoy seguimos igual, cuando vemos lo que está sucediendo en el mundo entero, estamos hablando a nivel de degradación corporal, porque esto es lo que está hablando específicamente aquí Pablo. Estamos igual o peor. Estamos en una etapa espantosa. Estamos peor porque sabemos que ya está reinando con todo el príncipe de este mundo. Entonces él está ofreciendo, acaba de terminar el mes del orgullo gay. Y ahí pudiste ver parte de lo que dice. Y fue un mes que en todo el mundo se celebró el orgullo gay con niños, mujeres con mujeres, lo que estábamos leyendo ahorita. Mujeres con mujeres besándose por las calles, abrazándose, hombres con hombres. No, sí hemos llegado a eso y a peor, pero es mejor ir despacito para tener la comprensión correcta. Y bueno, llevarnos esta noche, muy importante, porque el descender es fácil, el ascender cuesta. Entonces, hay que esforzarnos, seguir esforzándonos por ascender y no bajarnos. Y ya sabemos, yo creo que tenemos el pleno conocimiento de cómo nos podemos mantener luchando día a día con la naturaleza que sabemos cómo está, porque la naturaleza esta no cambia. Pero si alimentamos nuestra vida espiritual y seguimos permitiendo que la misma palabra de Dios nos santifique, vamos hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Porque una vez que tú bajas, te vas como resbaladilla. Por eso el Señor dice que no permitamos, no le demos lugar al diablo, que nos cuidemos de sus artimañas, que no tome ventaja sobre nosotros. Él está dispuesto a ponernos una mantequilla para que resbalemos. Y el día a día, tú y yo y todas batallamos contra la carne y contra los deseos de la carne y todo. Es el día a día. Así que bueno, nos quedamos ahí, hermanitas, para poder orar. Entonces, pues vamos a darle gracias al Señor por su palabra, porque de verdad que el Señor cada día
en diferente forma nos llama la atención, nos trata de que mantengamos despiertas, viendo los peligros en que estamos y manteniendo la mirada puesta en él, solo así. Así que, Así es. bueno, si alguien quiere leer lo que eran los griegos, yo leí una vez, me asusté de ver a la cultura, lo que eran los romanos, Ay, que no, con las hermanas, con los hijos, todas las porquerías que hacían era horrible. Entonces, pues vamos a orar, Claudita. Cristi hoy solo iba a escuchar, no sé si puede orar, ella solita nos habla, pero entonces Claudita, Angelita, Lupita, yo termino y bueno, pedirle al Señor su fortaleza y que sigamos en la luz, porque una vez que abrimos una entradita al enemigo de las tinieblas, él se filtra, nada más necesita un huequito. Así que bueno, Claudita, amén, gracias y bendito sea. seguimos. Amén, sí, Amén. Señor. Bendito Padre, te damos hoy toda gloria y honor a ti, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque de verdad yo creo que entre más conocemos de la palabra, o por lo menos a mí esto me pasa, entre más la estudio, Señor, más me doy cuenta de lo maravillosa que es la palabra. Más me doy cuenta de lo agradecida que tengo que estar contigo, Señor, por lo que has hecho en mi vida, Señor. Estoy en este camino, Señor, no es fácil, como bien decía la pastora Rosita, es una pelea, una diaria con nuestra carne, Señor, pero gracias, Señor. Gracias por haber pagado en esa maravillosa cruz del Calvario por nuestra salvación. Gracias, Señor, porque ese Dios de ira, ese Dios que tenía la furia contra nosotros, como aprendimos aquí, ese mismo Dios la descargó contra ti, Señor Jesucristo, porque tú por amor destruiste esa carne. Gracias, gracias, porque el Dios de ira nos ha visto ahora y nos ve ahora a través de ti. Y por eso estamos más que agradecidos. Por eso no podemos más que decir que en Jesús fuertes somos. Solo en Jesús, que es nuestra roca. Solo en Jesús es el que nos salva de todas las tempestades. Es el único que nos da nuestra esperanza. Nosotros podemos estar confiados en él, en su justicia, en esa cruz. Gracias, gracias por eso. Gracias, Señor Jesús. Eres maravilloso y estamos agradecidas. Sabemos que tú eres bello, Señor. Que nosotros lo único que podemos darte es toda la gloria a ti, Señor, todo el honor, toda la majestad. Gracias, Señor, porque como decía bien esa alabanza que escuchamos antes, Señor, tú nos llevas más allá de donde nosotros podemos ver las cosas, Señor. Tú nos llevas más allá, Señor. Podemos ver tu hermosura, Señor. Podemos ver tu rostro, Señor. Ayúdanos a que nosotros nos mantengamos de verdad con nuestra mirada, nuestros pensamientos en ese rostro, en tu majestad. Que como decía esta alabanza, solo queramos verte a ti, Señor. Sabemos, Señor, que tú te has revelado desde el principio, Señor, que la revelación tuya está en la naturaleza, que no hay, como dice, no hay ninguna posibilidad de que la gente diga que no conoce a Dios, porque tú te has revelado de una manera visible, de una manera invisible. Gracias porque, adicional a que te nos habías revelado, Señor, nos guardaste, Señor, nos protegiste, Señor, nos perseguiste.